Bueno, estimados alumnos, siguiendo con la sección 2 de la clase del día de hoy, que son las características fundamentales de los controladores lógicos, em, vamos a hablar un poco del comportamiento que tienen los controladores a nivel interno, las distintas estructuras que va a tener o lo que se denomina la arquitectura. Bien, si notan, el display va a ser la interfaz que algunos PLCs van a tener con la persona que programa o con el operador. Indica, por ejemplo, entradas que están activadas o no, o las salidas que podrían eventualmente estar activadas. La parte y cerebro del controlador lógico programable, el PLC, es la CPU, que está destinada a consultar el estado de las entradas, de las distintas entradas, analiza el programa cargado previamente y de esta manera puede escribir las instrucciones en la salida. Va a analizar las entradas y va a inscribir los estados nuevos de salida. Esto lo hace mediante un ciclo que se conoce como ciclo scan. Lee las entradas, hace una lectura completa del programa y escribe la salida. O sea, vale decir que va a leer las entradas, lo revisa según el programa y va a escribir sobre la salida si es que requiere algo, alguna salida, digamos, para habilitar el proceso, para llevar el proceso hacia las consideraciones que nosotros colocamos cuando programamos. Aproximadamente los ciclos de scan tienen o duran 150 milisegundos. Esta es la parte donde el PLC va a traducir el programa, es un programa que se escribe en lenguaje máquina, que en todos los microcontroladores y PLC así, y va a realizar todas las operaciones lógicas. Bien. Además, la CPU a través del ALU realiza las operaciones aritmético-lógicas, o sea, se pueden hacer cálculos. Va a analizar también todas las instrucciones, las decodifica. En definitiva, va a ser que la CPU, la destinada o el cerebro que va a tener el PLC a través del ciclo scan, a través de la lectura de la entrada, de la escritura de la salida, del cambio de posición lógica de la salida. La memoria del programa va a estar destinada a almacenar la secuencia, a realizar a partir de las señales de entrada y también va a tomar los datos de configuración del PLC. Lo que ven aquí es lo que se denomina una memoria de imagen. Lo que hace la memoria de imagen es revisar el estado de las entradas y salidas, almacena sus últimos datos y va a ser la encargada de por un bus enviarla hacia la salida, digamos. Pero lo que hace la memoria fundamentalmente es ir guardando los valores de las entradas y los valores que quedaron en la salida, digamos. Y de esta manera almacena la secuencia que realizan las señales, fundamentalmente las señales de entrada, digamos. La memoria EEPROM va a ser la memoria de respaldo, la que también va a guardar el programa fundamental del PLC. Sin esta memoria no pudiese funcionar el PLC. Algunos PLC van a tener extensión de memoria, las entradas, ya hemos hablado largamente de ellas, las salidas, estas van a ser las interfaz con que se conectan a la laptop o PC donde vamos a programar, o también van a ser las interfaces que van a conectar los PLC a las pantallas HMI, a las pantallas de interfaz máquina-hombre. Bien. En general va a tener un reloj de tiempo real. Es con la CPU sabe en qué momento y en qué lugar siempre está. También está guardado en la memoria EPROM, que es la memoria de respaldo. Y esto básicamente es el funcionamiento, la arquitectura interna de un PLC, que podemos ver un símil o es muy parecido a lo que ocurre en cualquier PC
o laptop. Además, tiene el mismo funcionamiento que un microcontrolador. Lo que lo va a diferenciar fundamentalmente a los dos son los diferentes lenguajes de programación. Bien, va a haber una importancia en entender las características fundamentales de las entradas digitales para saber las corrientes que soportan y también la configuración que va a haber para poder cablearlas posteriormente, una vez programado nuestro PLC. Bien, aquí podemos ver la tensión nominal de entrada, el rango en que va a leer o el rango el que van a trabajar las entradas, el rango admisible, las corrientes que van a almacenar. Esto es importante porque algunas veces no se conectan los sensores directamente a las entradas, sino se hacen pasar por relé de interfaz, cosa que llegue una cantidad mínima de corriente y de esta manera poder proteger las entradas. La impedancia que va a generar la entrada, los valores de encendido y apagado, o sea, en qué valores va a responder a esas señales. Vemos que son de los órdenes de los microsegundos. A su vez, el tiempo de apagado de esa señal también estaría en los microsegundos. En las entradas digitales va a haber vamos a diferenciar tres áreas. Una área que es cuando la señal da 0 volt, que es el área inactiva, más o menos de entre 0 y 5 volt, considerando que la entrada, por ejemplo, fuera de 24 en continua. Va a haber una área de transición, que esta área se debe a cuando la señal va a ser energizada o el tiempo que se demora en ser energizada, pero también algunas veces las señales pueden estar parpadeando, oscilando, y por eso hay una área de transición. No pasa inmediatamente a un uno lógico, sino va a haber toda un área que es de transición, sobre todo por los fenómenos magnéticos o algunas veces por residuos de humedad. Y el área completamente activa, que tampoco parte precisamente en 24 volt, sino van a ser áreas. Esto se realiza para tener de algún modo un resguardo de que no quedase en un punto donde el sensor activa y desactiva, y de esta manera pudiese perjudicar al PLC, digamos. Bien, algunas formas de conectar van a aparecer en los manuales. Hay algunas entradas que son por relé, otras van a ser transistorizadas, pero lo interesante acá es ver el tipo de conexión, y esto se consigue en el manual. ¿Qué debo alimentar con 24 volts? ¿Cómo va a ser recibida mi señal? Todas esas consideraciones van a estar en los manuales. Al igual que en las entradas, en las salidas del PLC vamos a tener contactos comunes. Si se fijan aquí, va a haber un contacto común que debiese ir en la fuente de alimentación. Hay algunas fuentes que están integradas a los PLC, otras fuentes que hay que alimentar. Pero como he dicho, he insistido, todas esas características se van a dar en los manuales. Por eso es importante leer el manual a nivel de entradas, de salida, pero también a nivel de lo que habíamos visto de PC, digamos, las características fundamentales de la CPU, que va a ser donde se aloja la unidad aritmético-lógica, donde se leen las entradas y se escriben las salidas. En definitiva, va a ser donde se procesan las señales del PLC. Bien, solamente para finalizar, van a estar distintos software de programación según el PLC que nosotros estemos programando. De hecho, por ejemplo, hay algunos PLCs que se programan con uno o más software, digamos. Más software. También estos software de programación, algunos van a tener simuladores que nos van a permitir ejercitar, aunque nosotros no tengamos el PLC físicamente, sino vamos a poder simular todo el proceso de entradas y salidas. Bueno, jóvenes, hasta acá la clase de hoy. Voy a dejar un video con lógica de relé o lógica de contacto y una guía para que puedan ejercitarse. Hasta luego, muchas gracias.